Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Endeudados Anónimos, donde nosotros leemos cartas reales que ha recibido la experta en finanzas Elaine Miranda de personas que están en una situación crítica de deudas y no pueden salir y necesitan ayuda desesperadamente. Aunque yo sé de que es algo que muchos sabrán, esta es una historia sumamente común, sumamente frecuente. Y en el día de hoy vamos a tener una carta enviada desde Nicaragua consultando sobre algunas cosas de tarjetas de crédito, que es una de las causas más grandes de las deudas en las personas. Pero antes, Elaine, ¿cómo estás? Hola Ricardo, aquí emocionada por leer esta carta, escuchártela. Ela, solo antes de leerla, sí quisiera como preguntarte así ya de antemano, la mayor causa de deudas en todas las personas que vos has conocido son las tarjetas de crédito. Definitivamente la tarjeta de crédito siempre está involucrada y en dos encuestas que nosotros hemos hecho a lo largo de 7, 8 años, no tal vez menos, tal vez 6 años, sobre las deudas, la deuda número 1 siempre es la tarjeta de crédito. Ok, ya luego vamos a indagar el por qué esto es así. Vamos a leer esta carta entonces. Obviamente nosotros omitimos nombres y apellidos y detalles personales. Esto es Endeudados Anónimos, después de todo. Hola Ela. Un gusto saludarte, felicitaciones por el bautizo de tu bebé y tu linda familia, bendiciones en abundancia. Discúlpame el atrevimiento, pero me gustaría hacerte una consulta. Actualmente tengo un poco elevado el saldo de mi tarjeta. Al día de hoy pagué un poco más del saldo mínimo de la tarjeta, tanto en dólares como córdobas. Tengo la suerte de poder hacer este 26 del mes un abono de $100 a mi tarjeta de crédito. Pero antes de hacerlo te pregunto, ¿me espero a mi fecha de pago, que son los 11 del mes, si quiero bonificar y 19 sin bonificar, o simplemente le deposito? Mi duda se da ya que no sé si esto ayudará a reducir un poco la deuda o sería como un pago que no causaría mucho efecto por hacerlo fuera del rango de las fechas de pago. A la fecha debo 17,447 córdobas y 38 centavos. Atenta a tus comentarios. Elaine, esto de las tarjetas de crédito, por muy sencillo que sea, de solo pagar y luego, o sea, hacer el consumo, pasar la tarjeta y luego pagar, hay muchos elementos dentro de esta ecuación y uno de ellos son las fechas de pago. Lo primero es, de lo que vos has visto con las tarjetas de crédito, ¿qué es lo que la gente más ignora? O sea, ¿qué es lo que la gente menos conoce de las tarjetas que usa? Te va a parecer a chiste, Ricardo, pero yo creo que el error número 1 que cometemos, o sea, número 1 me refiero, el primer error que cometemos es no saber que tenemos que pagar. Digo, es que yo no sé si vos te acordás, no sabes que tenés que pagar, y yo no sé si vos te acordás, pero esta es una anécdota que, mira, yo no la olvido, y cuando nosotros teníamos como unos 3 años grabando los segmentos en Canal 2, vos estabas con un camarógrafo, que ahorita no me acuerdo su nombre, y él dijo, nosotros estábamos buscando el tema, ¿verdad? Y él dijo, ¿por qué no hablan de la tarjeta de crédito? Y yo dijimos como, hemos hablado 1000 veces de la tarjeta de crédito, que más vamos a decir, y él nos contó su historia, y en su historia, yo no sé si vos te acordás, pero él dice que a él le llega la tarjeta, y él empieza a comprar, me acuerdo que dice que fue a Payless, y que no solamente compró zapatos para él, sino que andaba con un amigo y hasta lo invitó a unos zapatos, salió, no sé qué. Durante 2 semanas gastó sin conciencia y sin control, hasta que fue a una gasolinera a echarle gasolina a su moto y no le pudo pasar y tuvo que llamar a su abuelo que lo llegara a rescatar. Y él dijo, yo no sabía que tenía que pagar. Entonces parece una cosa que vos decís, pues obvio que tenés que pagar, pero no es la primera vez que lo oigo. O sea, hay tanta falta de educación financiera y de conocimiento sobre los productos financieros que no debería de asustarnos que la gente no sepa que una tarjeta de crédito se tiene que pagar. Es como un arma que uno tiene que saber cómo usarla, porque se te puede salir el tiro por la culata. Y ahí es donde quiero preguntarte entonces, porque en la carta la muchacha habla sobre las fechas de pago. En la tarjeta vos tenés una fecha de corte y tenés una fecha de pago. O sea, tenés una fecha en la que a partir de ese momento te empiezan a cobrar intereses del consumo que vos hiciste. Pero también conozco personas que para evitar todo este rollo y esta confusión lo que hacen es pagar inmediatamente apenas hacen el consumo. O sea, hoy gasté 500 pesos en la tarjeta en el restaurante porque invité a mi pareja y en la noche me fui a Banking Internet y hice el pago desde mi cuenta bancaria hasta la tarjeta, entonces ya estoy en cero. ¿Vos haces eso?
Yo el 80% del tiempo lo manejo así, y a veces lo que me pasa, y te voy a contar una experiencia de ahorita, el princeso y yo compramos un televisor que teníamos, ahí donde querer, aunque aquí donde me ves no tenía un Smart TV, yo no era poseedora, y ahí nos tenían viendo Netflix en una computadora, los dos con una mini laptop, y decidimos que íbamos a comprar un televisor. Entonces yo iba a pasar mi tarjeta de crédito por el tema de los puntos, de ganarme los puntos, pero yo antes de ir a Walmart a comprar, hice la transferencia, o sea, de mi cuenta de débito a mi tarjeta de crédito. O sea, yo pagué por adelantado la tarjeta de crédito. O sea, vos le abonaste a la tarjeta antes de hacer ese gasto. Y lo he hecho también cuando voy a viajar, porque el límite de mi tarjeta de crédito es relativamente bajo. Entonces, en ocasiones cuando hemos viajado, ¿verdad? Y nos quedamos, por ejemplo, 2 semanas y todos los gastos se van a hacer con tarjeta de crédito, yo tengo mi presupuesto, cuánto voy a estar en el viaje, deposito todo el dinero y la uso como que fuera mi tarjeta de débito, pues, hasta donde da. Pero entonces no hay algún tipo de beneficio, porque yo sé que los bancos les interesa que vos consumás y que vos tengas, o sea, al banco le interesa obviamente que vos estés dinamizando los gastos de la tarjeta de crédito. Bueno, no es que al banco le interese que vos estés hasta el tope de deudas, al banco no le interesa eso, pero el banco sí quiere tener ganancias. Entonces el banco prefiere que vos hagas pagos en ciertas fechas. De las recomendaciones que vos das para aprovechar bien la tarjeta, pero además que te bonifiquen, que te suban el límite de crédito, que puedas beneficiarte realmente del uso de la tarjeta sin gastar muchos intereses o cero intereses, ¿qué recomendarías? Sencillo, tenés que pagar el total de lo que consumiste como máximo en la fecha de pago. Es sencillo de decir, es sencillo de entender. ¿Sabes dónde está la raíz del problema, Ricardo? Que como la mayoría no llevamos un control, ¿verdad? No compramos un plata diario para llevar ahí nuestro control de lo que vamos gastando, no hacemos un presupuesto, o sea, realmente no llevamos el control de cuánto vamos gastando en la tarjeta de crédito, ni nos metemos diario a ver el estado de cuenta por dónde vamos. Entonces, cuando llega tu fecha de pago, no tenés la plata para pagar, y entonces ahí comienza en una espiral que termina en lo que está esta persona. Voy pagando de mínimo en mínimo porque ya no es que no puedo darlo todo, ya no puedo dar ni la mitad, ya no puedo dar ni el 10%, voy de mínimo en mínimo. Ok, entendido. Entonces es en la fecha de pago. Lo que te quiero preguntar con esto es que la fecha de pago es diferente a la fecha de corte. Entonces yo, digamos, si yo tengo ya 1 año de tener mi tarjeta de crédito y digamos que mis fechas son el 11 y el 18, a mí me hace difícil realmente saber cuáles son los gastos que yo hice y que van a ser correspondientes a esta fecha de corte, a diferencia de la siguiente fecha de pago, porque son unos días después y yo en esos días ya ocupé la tarjeta porque me compré otro par de cosas o fui a comer a tal lugar. Es un poco difícil llevar ese control, porque entonces vos estás pagando y lo que vos pagás es también lo que acabas de consumir hoy. O sea, ¿cómo te lo explico? Si yo llego hasta una fecha, yo estoy pagando todo y yo quiero dejar mi tarjeta en cero. Pero entonces ahí yo me estoy llevando en el saco todos los gastos que hice en los días recientes, así que no están incluidos en esa cuenta. Es bien confuso. Te estoy diciendo entonces, esto y yo mismo me entiendo. Entonces, mira, te voy a decir como ese GIF que sale en Twitter, de Shame. Ya sabes, el de... como shame on you después de tantos años. Mira, cuando vos entras a tu estado de cuenta en línea, o bien cuando te llegue el estado de cuenta en físico de la tarjeta, te aparece como monto de pago mínimo, fecha de corte, fecha de pago, fecha límite para bonificar, y también aparece el monto que tenés que pagar en la fecha de corte y sale, en la fecha de pago, perdón, y sale también el saldo que debes. Entonces, ese saldo casi siempre es mayor, porque es la diferencia de lo que vos tenés que pagar hasta tu fecha, o sea, lo que consumiste hasta la fecha de corte versus lo que continuaste consumiendo en el resto de esos días. Pues normalmente, en el caso de Nicaragua, hay entre 3 semanas y 1 mes, dependiendo del banco y la tarjeta de crédito, en casi siempre son 20 días entre tu fecha de corte y tu fecha de pago. Entonces, claro, en ese periodo vos vas consumiendo. Entonces, si una persona dijera, es que yo quiero ya ahorita cancelar, ya no quiero más tarjeta de crédito, no tendría que dar nada más lo que dice, como dice pago de contado, exactamente. Si vos solamente das el pago de contado, ese pago es lo que vos tendrías que pagar hasta, o sea, lo que consumiste hasta la fecha de corte y no pagar intereses. Pero si vos querés saldarla, tendrías que poner lo que dice saldo a la fecha, creo que dice. Ok, entonces el saldo a la fecha es la suma del saldo... ¿Cómo es que dijiste? El pago de contado. El pago de contado más lo que has consumido desde la fecha de corte. Exactamente. Okay. Entonces, ahí está.
Entonces, volviendo a lo que me preguntaba, ¿verdad? ¿Cuándo debería de pagar de nuevo? Es en la fecha de pago. O sea, aunque suene como tonto, ¿cuándo pago? Pago en la fecha de pago. Pues yo creo que por eso le pusieron así. La fecha de corte es simplemente la fecha en la que el banco literalmente hace un corte a tus consumos y te dice, bueno, Ricardo, muy amable, muchas gracias por haber utilizado mi plastiquito financiero. Aquí te va tu estado de cuenta, detalle de todo lo que vos consumiste y que me tenés que pagar. Y en total, Ricardo, son, por decirte cualquier cosa, $428.35. Pero tranquilo, Ricardo, como yo soy un banco buena onda, eso te lo dicen todo, ¿verdad? No me tenés que pagar hoy, que es fecha de corte. Te voy a dar 3 semanas de gracia para que me deposites el total, $428.35. Pero ojo, Ricardo, que si vos no me pagas el total porque sos una persona descontrolada, no escuchas a la ELA, no se disfruta con plática y todo lo demás, y pues se te fue, ¿verdad? Y no tenés para pagar los $428.35 y solo me pagás, por ejemplo, 400, vos, Ricardo, te vas a estar tranquilo y vas a decir, bueno, no hay falla, porque yo pagué la mayor parte, pagué 400, lo que me queda es una nada. El banco te va a decir, muy bien, Ricardo, me pagaste 400, pero como no me pagaste el total, te voy a cobrar intereses. Y no creas que me vas a pagar intereses sobre los 28 que no me pagaste, me vas a pagar intereses sobre los 428.35 centavos, como que si no me hubieras pagado ni un centavo. ¿Te das cuenta cómo es facilísimo endeudarse enormemente con la tarjeta de crédito? O sea, no importa si lo que te hizo falta pagar fue $1, la cantidad de intereses que se te van calculando es sobre el monto total consumido. Solo para recapitular esa última parte que me parece fundamental. Si yo debo $100 y son $100 a mi fecha de corte y el banco obviamente me da un tiempo para la fecha de pago y yo a la fecha de pago pago $99, al día siguiente el banco me va a subir entonces intereses con respecto a los $100, no al dólar que me quedó. Te sacaste 100 puntos. Eso muy poca gente lo sabe. Y esto te lo quiero decir porque cuando te ofrecen tarjeta y porque te la ofrecen por todos lados, nunca te explican. Y esto está, como hemos dicho antes, en letra muy pequeña, en letra minúscula. Ahora es grande, Ricardo, porque te entregan como un papelógrafo doblado en 4 para que te leas todo lo que sale ahí. Claro, pero a muchos le llega la tarjeta y lo último que quieren es leer las reglas, ¿verdad? La gente quiere usar el juguete. Quiere jugar. Entonces, no, pero está súper importante que aclaremos eso porque un montón de gente lo que hace es que entonces dice, bueno, yo si quiero evitar tener intereses, yo voy a pagar la mayor parte, te dicen, y voy a dejar solo un poquitito y que me cobren intereses en eso, y ya sabemos de que no es así, y con razón la gente que solo paga el mínimo, los intereses, o sea, con razón la deuda se te sale de control tan rápido, aparentemente sin que te des cuenta. Así es. Y bueno, para ir contestando a la pregunta de esta persona, sí hace una diferencia si esta persona paga antes o después, y la razón es porque los intereses se calculan diario. Entonces recordemos que la tasa de interés es anual, yo la dividen entre 365 y la voy multiplicando por los días. Entonces digamos, en el ejemplo que vos diste de los $100, vos no pagaste uno, solamente pagaste 99, te van a cobrar intereses sobre los 100. Entonces, mañana te voy a cobrar lo de un día por los $100. Pasado mañana te voy a cobrar lo de 2 días. Entonces, sí hace una diferencia si vos pagas una semana antes. Ok, entendido. Cuando ya venís acarreando una deuda, ¿verdad? Ahora, si tu tarjeta de crédito la manejas súper bien, ¿verdad? Y vos no estás acarreando un saldo y vos has venido pagando como máximo en tu fecha de pago, en la fecha que te corresponde, no hace diferencia si vos pagas antes o después. En ese caso es hasta mejor para vos esperar a esa fecha de pago, porque entonces te estás, como quien dice, jineteando el dinero del banco, ¿verdad? Vos podés aprovechar el plazo máximo de ese financiamiento si es que estás haciendo otras inversiones, si es que tienes problemas de liquidez por la razón que sea. Siempre y cuando vos pagues en esa fecha, no va a hacer ninguna diferencia. Ojo, en el caso de Nicaragua, con las tarjetas de crédito en la parte en Córdobas, siempre se cobra un mantenimiento al valor, porque vos sabes que la moneda se devalúa exactamente todos los días. Entonces, aunque no te cobren intereses, cada día que pasa, sí hay un monto por mantenimiento al valor que vos estás pagando. Y eso sí, obviamente marca una diferencia si vos pagas antes. De acuerdo, pero entonces, si yo debo 1,000 córdobas y yo a la fecha de pago 1,000 córdobas, a ver, si yo gasté 1,000 córdobas, yo me compré, digamos, unos zapatos y costaban 1,000 córdobas exactos y los compré hace un mes. Entonces, en mi fecha de corte yo debería de pagar 1,000 córdobas, pero resulta que a la hora de llegar la fecha, ya el mantenimiento del valor es un poco alto, pues ya hubo un poco de inflación, entonces ya esos 1,000 córdobas debieron ser 1,005 córdobas, pero yo pagué 1,000.
¿Eso me afecta entonces por haber pagado 1,000 y no haber pagado el mantenimiento del valor? El banco me lo cobra y me lo puede... O sea, el banco es capaz de que me haga pagar los intereses totales por no haber pagado... Es que lo va a hacer. Es que lo va a hacer, ok. Es capaz y lo hace, está bien. Exactamente. Dios mío. Yo sé que los bancos quieren hacer negocios y todo, y esto... sabemos de que el banco es hasta cierto punto transparente con esto, pero creo que todos deberíamos de estar más conscientes de esta mecánica de las tarjetas de crédito para evitar que nos pueda afectar, a fin de cuentas. Y yo nada más quiero decir, Ricardo, que al final lo que nos toca es hacernos responsables de nuestra vida financiera, de nuestra vida en total. Y yo a veces siento que es como bien fácil decir, ay, es que estos bancos son ladrones, es que esto, pues sí, las tasas de interés realmente son pues no quiero decir que son una usura, pero son altísimas en nuestros países en Centroamérica. Pero las reglas están claras y vos podés elegir no jugar ese juego, o podés elegir entender bien las reglas y decir, perfecto, voy a usar tu plástico financiero, ya sé la tasa que voy a pagar, ya sé cuándo voy a pagar esta tasa si es que no te pago, y yo me voy a restringir entonces para usarla, pero queremos como nada más lo bueno de la vida, ya sabes, queremos todos los beneficios, pero no queremos el trabajo, y el trabajo es entender las reglas, leerlas, o sea, leer bien ese contrato y llevar una planificación de lo que va gastando, un detalle, para que cuando llegue la fecha de pago vos tengas el total para pagar. Totalmente de acuerdo. Ela, muchísimas gracias por la información, obviamente. ¿Podés darnos información sobre tu plataforma, el sitio web y dónde podemos encontrar más información sobre finanzas personales? Claro, la página web es plataconplatica.com. Si están en Facebook, en Instagram o en YouTube, igual me encuentran como Plata con Plática. Y recordarles siempre que estamos gustosos de recibir sus historias de endeudados anónimos a cualquiera de esas plataformas. Yo las voy a leer, nos pueden poner ahí que obviamente lo quieren anónimo y nosotros así vamos a estar compartiendo para que más personas aprendan de finanzas. Muchísimas gracias, Elaine, y con esto nos despedimos. Les invitamos siempre a estar pendientes del próximo episodio de Endeudados Anónimos. Retuiteen y compartan. ¡Nos vemos! Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.